¿Qué tal? Buenas noches. De ese bono que van a recibir algunos diputados, especialmente los que ya no van a ser diputados en la próxima legislatura. De eso más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es gracias a Banco Agrícola y vámonos directamente vía Skype con Rodrigo Ávila, diputado por el partido Arena. Rodrigo, buenas noches, bienvenido a 8 en punto. Buenas noches, Carlos, un gran gusto de estar en 8 en punto y un saludo, pues, por supuesto, a todos los televidentes. Ok, comencemos entonces hablando acerca de este bono que tengo entendido que es parte de un sobresueldo de 14 que se le da usualmente a los empleados, a los diputados. La pregunta es la siguiente, Rodrigo. Si esto ya se ha discutido casi todos los años y todos los años se critica, ¿por qué se sigue aprobando este bono o estos dos sueldos extra cuando buena parte de la población apenas y sobrevive con $300 al mes? Ok, bueno, Carlos, este es un tema de derecho laboral. Muchos diputados regalamos incluso parte de nuestro salario. Y en este caso es un tema donde ha habido muchísima mala información. O sea, este es un tema que verdaderamente se viene dando igual, ininterrumpidamente desde hace más de 10 años se vienen dando estos 14 salarios. Estos 14 salarios que se convierten en una prestación de ley para los empleados. No podemos obviar de que esto se da en otras instituciones como en la Corte Suprema de Justicia, donde hay incluso creo que 3 bonos al año, se dan o trimestrales, no sé cómo es, en otras instituciones como el CNR, las autónomas. El punto es que no solamente en este ejercicio legislativo, sino que al culminar otros ejercicios legislativos anteriores, cuando los empleados que se retiran al terminar la legislatura se van, se les ha dado el equivalente a los 4 meses que han trabajado, o sea, de enero a abril. Y eso no es una cosa nueva. Yo sé que hay críticas, pero esto es parte, y por lo menos en el caso de los diputados, el diputado que quiera renunciar a esto lo puede hacer perfectamente. El punto es que a nivel de derecho laboral, si se dan 14 salarios, no se le puede quitar el salario a la gente. Este es un tema que se ha satanizado y es un tema donde, por supuesto, se orienta esto hacia los bonos de los diputados. Yo estoy de acuerdo que se le quite los bonos a los diputados si se quiere. Al final los diputados son de elección popular, pero no así a los empleados. Este es un tema de derecho laboral. Y por un lado tenemos la presión inclusive de que se está acusando a los diputados de que se ha quitado el seguro por razones que naturalmente tienen que ver con que en el pasado hubo abusos con el tema del seguro, y nosotros en esta directiva pusimos, tratando de poner orden, al final logramos, bueno, no es que logramos, sucedió que durante 2 años no ha habido seguro. Yo en lo particular creo que hay que racionalizar el gasto, hay que racionalizar, por supuesto, todos los recursos que se utilizan en el Estado, y yo en lo particular creo que hay que hacer un esfuerzo precisamente para seguir avanzando en este tema. Pero aquí es un tema de derecho laboral. A los empleados que se quedaran, igual en junio se les va a dar este salario extra, que es digamos el 13º salario, y el 14º se da en diciembre, y a los que se van simplemente no se les hubiese dado nada y el derecho lo hubieran tenido, entonces se hubiera tenido que hacer un desembolso. Lo que aquí se aprobó no fue necesariamente el tema del famoso bono, lo que se aprobó fue el hacer una transferencia de fondos de una partida al interior de la Asamblea para cubrir esto antes de junio. Esa es la verdad. Entonces, Rodrigo, una pregunta. Lo que la Asamblea hace, la Asamblea lo puede deshacer también. Si ha habido críticas a lo largo de estos años, ¿por qué se sigue aprobando para los diputados? Entiendo la parte, digamos, laboral, los empleados, los que están en planilla, pero ¿por qué se sigue aprobando para los diputados? Bueno,
esto es una decisión que se han tomado al final los diputados. Y voy a decir algo, Carlos. O sea, los diputados, y voy a poner el caso de mi persona. En mi caso, hoy que entré de diputado, no ha sido en lo personal algo fácil, porque antes de ser diputado, este servidor tenía ingresos mayores, y lo puedo decir con toda claridad. Sin embargo, no es el caso para todos los diputados. O sea, mi única fuente de ingresos en lo particular no es únicamente la Asamblea Legislativa. Se ha a veces manejado de una manera equívoca. Por ejemplo, el salario del diputado es creo que es $2.400. Ese es el salario del diputado. Y se suma una prestación de comunicaciones, de gasto para comunicaciones. No es que se le den los celulares, se da una cantidad para que el diputado pague su propio celular, se da una cantidad para que el diputado realice su transporte, pague su gasolina, y se da una cantidad para que el diputado, por ejemplo, tenga gastos de representación cuando sobre todo anda en el territorio. Esto se suma al salario, y a veces equivocadamente al salario, que es de $2,000 y pico. Y yo recuerdo en un matutino salió el salario del diputado nominal, más bien el salario completo del diputado, ya incluido las cantidades que se adicionan, que dije anterior, más la misma cantidad otra vez. Entonces salió que el diputado salía con un salario de $5,000, una cosa así, y no es cierto, no es cierto. Ahora, Rodrigo, una pregunta. El punto es, cada diputado puede renunciar a esto, y de hecho, yo en lo particular creo, y como digo, que al final aquí lo que estamos haciendo es aplicando esto para los empleados. Los diputados pueden perfectamente renunciar a esto, y de hecho vamos a discutir. Ahora, ¿el Partido Arena va a renunciar entonces a recibir el bono, los que van salientes? Es decir, el FMLN ya lo hizo, ¿lo hará el Partido Arena? Bueno, es que esto es una cosa, el FMLN, y lo quiero decir, Carlos, quien hizo esta petición fue el FMLN. El FMLN fue el que hizo la petición de que se adelantara esto en abril. Fue el FMLN. Esto es una cuestión eminentemente política, en una coyuntura en la cual las elecciones no le favorecieron, y esto lo decidieron en último minuto. La semana anterior, los que más insistían en esto era la gente del FMLN. Por supuesto, la reacción a nivel público ha sido tremenda, y todos los salvadoreños lo que queremos es que en las instituciones se gaste menos, y no solo en la Asamblea, en el gobierno central, en el Ejecutivo. En Arena tomamos, por ejemplo, la decisión. Pero en ese momento, digamos que estamos hablando de la Asamblea, Rodrigo. Una pregunta: ¿el Partido Arena va a renunciar entonces al bono como lo hizo el FMLN? Bueno, es que la verdad es que en el Partido Arena los diputados que se van, muchos ya renunciaron a esto, y los diputados que se van son pocos realmente. De hecho, incluso solo tenemos un diputado que no resultó reelecto. Los otros se van porque ya simplemente no se reeligieron, y entiendo que han renunciado a este tema. Así que, pero el punto son los empleados. Esto es un tema de derecho laboral. Tengo una última pregunta ya para cerrar este punto y hablar de la propuesta de ley de defensa social y abandono de la violencia, que también me interesa tocarla, y es lo siguiente. El diputado Gallegos, el presidente, dijo esta tarde que el acuerdo fue de junta directiva y votaron todos los partidos políticos a favor, incluido el Partido Arena. El Partido Arena ha levantado la bandera de la austeridad en los dineros de los contribuyentes. ¿Por qué votaron a favor entonces los...? Porque esto, Carlos, insisto, esto es una cosa que se viene haciendo desde hace 10 años, y esto era para los empleados. De Arena, la mayoría inmensa de diputados nos quedamos, no vamos a recibir ninguno, nadie. De los que se quedan, ninguno va a recibir este bono de abril. Esto es para los que se van, y los que se van son empleados. Y de hecho, quiero decirlo, la mayoría de gente de staff que se va es gente del FMLN y de otros partidos, no de Arena. O sea, nosotros somos los que tenemos menos gente que se va. El punto es que esto ha alcanzado un morbo terrible, y yo lo comprendo, y de hecho tenemos que hacer esfuerzos para reducir un montón de cosas. Tenemos que reducir, por ejemplo, el tema de los viajes. Ha habido un abuso excesivo de algunas personas de viajar. Los viáticos que se han dado a veces son mucho mayores, por ejemplo, que lo que se podría recibir en un bono, y hay viajes que son necesarios,
y nadie se puede oponer a eso, pero hay viajes que son total y absolutamente innecesarios. Hay gastos que hay que reducir. Por ejemplo, hace muchas legislaturas se compraban vehículos casi que cada 2 o 3 años. Hoy hay más de 10 años. Desde hace 11 años no se compran vehículos. Se han reducido un montón de gastos, se ha reducido la comida. La Asamblea no paga, eso se redujo también. La Asamblea no paga almuerzos de ningún diputado. Ningún diputado almuerza con fondos del Estado. Eso ni siquiera para las reuniones de trabajo, ni siquiera. Cada quien paga su comida. Entonces se han hecho muchas cosas y se deben de hacer más, Carlos. Se deben de hacer más. Yo no pongo eso en ninguna duda. Lo que pasa, insisto y repito, con este caso ha habido muchísima mala información. Ha habido algunos comentarios que están súper equivocados, pero lo importante es que hay que clarificar todo esto y hay que seguir caminando en el tema de reducir no solamente los gastos, sino que sobre todo reducir aquellos gastos que son onerosos o que son innecesarios. Ok, bueno, vamos a cambiar el tema, diputado Rodrigo Ávila, y hablemos un poco acerca de ese anteproyecto de ley que estaría impulsando usted, ¿no? El de defensa social y abandono de la violencia. Quisiera que nos dijera, en síntesis, qué es lo que pretende este proyecto de ley. Bueno, ese proyecto fue introducido ya hace algún rato, hace algún tiempo, y básicamente esa ley lo que busca es extraer del territorio, o sea, limpiar del territorio, sacar del territorio a los miembros de pandillas. Eso es, y recuperar los territorios en virtud de que se vuelva a generar en esos territorios donde ahora quienes mandan son los pandilleros, la Contraloría Social, que la gente tenga la capacidad de denunciar, que la gente tenga la capacidad de moverse libremente, que nadie tenga temor de abrir un negocio, que nadie tenga temor de que sus hijos vayan a la escuela solos. Esa es la ley de defensa social y se basa en el artículo 13 de la Constitución, que precisamente dice en su inciso 4 que por razones de defensa social podrán ser sometidos, y escúchese bien, sometidos, no invitados, sino que sometidos a medidas de readaptación especial a aquellas personas que presenten una conducta antisocial, inmoral o dañosa, aquellos que revelen un peligro inminente para la sociedad. Eso está en el artículo 13, pero ese proyecto lo hemos introducido ya hace algún tiempo y permite también y facilita que aquellos miembros de pandillas que se quieran salir de estas puedan iniciar un proceso de readaptación y de reinserción. Y yo estoy convencido, Carlos, que no se puede reinsertar a una persona que no haya salido de una pandilla. No se puede reinsertar mucho menos a pandilleros a nivel grupal, porque ellos siguen alineados con una conducta criminal que los orienta a seguir extorsionando, a seguir masacrando a la gente. Pero los proyectos que hemos introducido la semana pasada y los que hablamos hoy es un proyecto especial para reformar dos leyes específicas. Uno, el Código Penal, y la otra, el Código Procesal Penal. Y tiene que ver con el tema de los desaparecidos. Somos, Carlos, uno de los países donde hay más personas desaparecidas en el mundo, en nuestro país. Y solo para dar unas cifras, me pongo los anteojos porque no puedo leer sin ellos, pero solo para dar unas cifras. En el año 2014 en El Salvador desaparecieron, según la Fiscalía, según las cuentas de la Fiscalía y las denuncias que estaban en la Fiscalía, 1.345 personas. Esas al final aparecieron como 200, otras 1.000 nunca aparecieron. En el 2015 fueron 2.178. En el 2016, óigase bien esto, en el 2016, el año más violento en la historia de nuestro país, fueron 3.859 personas, o sea, casi 3.900 personas que se sabe desaparecieron. En el 2017 fueron más de 3.600 y hoy este año no lo sabemos. Y resulta que entonces el tema es tan importante y ni siquiera tenemos en nuestro país una ley que obligue a que toda persona que desaparezca, después de que se denuncie que una persona desaparezca, se busque identificar a los familiares para que de ellos se tome una muestra de ADN. Tampoco hay una ley o una medida que obligue a las instituciones a que se tome muestra de ADN de todos aquellos cuerpos que aparecen ahí, tanto enteros como en pedazos, en los entierros clandestinos. Si no, veamos lo que pasó, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes aquel pozo? Bueno, hay varios pozos más, uno en Sonsonate, pero el de Huachapán. Hubo
en el occidente del país, donde se encontraron más de, casi creo que fueron 14 cadáveres. Y solo se identificaron, después de varios años, 2, y después una más, 3 de las personas que estaban, de los cuerpos que estaban en ese foso. Si hubiesen habido ya muestras de ADN en un banco de datos de esas personas desaparecidas y se hubieran cotejado con el ADN de los cuerpos ya en un avanzado estado de descomposición, se hubiera logrado averiguar quiénes eran estas personas. Muchos de los familiares de los desaparecidos incluso reciben amenazas de las pandillas que no concurran a los llamados que hace las autoridades. Patricia Valdivieso, nuestra querida colega de fracción, ella introdujo hace algún tiempo un proyecto para que se creara un instituto donde se mantuviera un banco de ADN, un banco de muestras de ADN, pero no solamente para el tema de los desaparecidos, sino que para el tema de los violadores, para el tema de los agresores sexuales, para el tema de la paternidad, y esto podría ser parte de ello. Esto lo que está afectando es, o lo que estaría afectando es el Código Penal, donde estaríamos haciendo algo que se tiene que hacer. Y hoy, tristemente, en El Salvador solo se hace dependiendo lo que quiera cada juez hacer, a cada juez donde llegan las causas o el fiscal de los casos. Y por otro lado, pues estamos promoviendo 3 nuevas figuras delictivas, y solo voy a mencionar los nombres de esas 3 figuras delictivas que estarían en el artículo 365, agregaría el numeral A, que uno sería el encubrimiento de las personas que desaparezcan a otras personas, que las entierren, el ocultamiento de restos humanos o cadáveres de personas, y la desaparición de persona cometida por particulares, que son 3 figuras delictivas, porque actualmente la desaparición de una persona es un concurso real de delito. Diputado Ávila, se me acaba el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado esta noche usted aquí en 8 en Punto, y gracias por habernos explicado un poco acerca de esto del bono y por supuesto de este anteproyecto de ley que busca darle herramientas para que los familiares de los desaparecidos encuentren a sus seres queridos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Carlos, y perdón las fachas que estamos ya pues a estas horas aquí en casa, ¿verdad? Pero muy buenas noches a todos los televidentes, y el compromiso es tratar de seguir trabajando para desentizar el trabajo en la Asamblea Legislativa, desentizar y darle dignidad a la institución, pero por supuesto que la institución también haga lo correspondiente con las medidas de austeridad. De eso están clarísimos, Carlos. Gracias, buenas noches, diputado Ávila. Vamos a irnos nosotros a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de las cifras de feminicidios y la violencia contra la mujer. Ya tenemos a nuestros invitados listos para empezar a discutir este tema. Ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bueno, sin mayor preámbulo, introducimos a nuestros invitados. Esta noche también nos acompaña César Castro Faguaga, el ex jefe de redacción de la revista Factum. También nos acompaña mi querido José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro. Y también nos acompaña Arnao Baulenas, coordinador legal del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Caballeros, bienvenidos a 8 en Punto. Bueno, quisiera que comenzáramos hablando acerca de las tendencias de los homicidios, y quiero que pongamos una tabla que tenemos preparada, y esto es algo que de hecho recopilaron los amigos del IDUCA, ¿no? Hablando acerca de la cantidad de homicidios o la tasa de homicidios, debo decir, por cada 100.000 habitantes. En el 2001, para que usted tenga el punto de partida, 37 por cada 100.000 personas. Tuvimos un pico en el 2015, que fue el año más violento, 103 por cada 100.000 habitantes, y tenemos en el 2017 61 por cada 100.000 habitantes. Ahora, funcionarios del gobierno usualmente tienden a comparar y decir que se han reducido los homicidios porque comparan, José Luis, el año de 2017 o el 2018 de repente con el 2015, que es el año más violento. Ahora, nuestro colega Roberto Valencia ha documentado básicamente y toma como punto de partida, no digamos el 2001 como el IDUCA, sino el 2008 o 2009, que es cuando entra este gobierno. Y sumando todos los años tenemos un 27% de incremento de homicidios con respecto a los últimos 8 o 9 años. Bueno, lo que pasa es que efectivamente yo estoy de acuerdo con el enfoque de Roberto. Hay que, primero, si valoramos una gestión, y en este caso la del FMLN, hay que hacerlo en conjunto, ¿no? Y hay que hacerlo sobre todo teniendo como perspectiva el hecho de que gracias a negociaciones secretas, en 2012 y 2013 hubo una reducción extraordinaria, ha habido cambios de estrategia que hicieron que efectivamente en 2016 tuviéramos un repunte extraordinario,
y si vemos la tasa de la que estamos hablando más recientemente, pues no es muy diferente a un promedio que podríamos marcar casi desde 2005, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que entender un tema central, y es que seguimos desde hace aproximadamente, pues eso, 18 años sin tener una estrategia consistente de reducción de homicidios. No la tuvimos con los gobiernos de Arena y no la tenemos tenido con los gobiernos del FMLN. Hay bandazos absolutos, hay violaciones de derechos humanos como excusa para el combate de la delincuencia, y el resultado general es errático y es un promedio que prácticamente se mantiene. Es decir, plantear como éxito el hecho de que tengamos una de las tasas más altas del mundo, que es similar a las que teníamos justo antes, en los años previos a los gobiernos del FMLN, después del desastre de los últimos gobiernos de Arena, me parece que es ridículo y es una ofensa a las víctimas, es una ofensa a la ciudadanía. Ok, ahora César, algo que quisiera hacer notar. El otro día aquí en 8 Puntos me dijo Jorge Meléndez que tal vez no lo dijo así, pero digamos que lo implicó, que el error también era de enfoque, que mientras nosotros siguiéramos viendo el problema de la violencia como un problema única y exclusivamente de seguridad pública y no un problema social, íbamos a tener los resultados que básicamente tenemos. Bueno, eso sería, yo no escuché la declaración de Jorge Meléndez, pero es interesante que esa postura la comentara con la gente de su propio gobierno, porque evidentemente el problema de la violencia no se ha visto de una forma totalitaria, no se ha visto de una forma total, siempre es la parte represiva, que evidentemente es la que más vende, la que más tiene interés para la población, es la que va más adelantada, y es un problema que siga siendo así. De hecho, el énfasis que se ha hecho a partir de 2016 con las medidas extraordinarias ha hecho que en este caso el gobierno vuelva a hablar como éxito la reducción de los homicidios. Antes de esto, el gobierno no hablaba de la reducción de homicidios porque precisamente las cifras de homicidios les eran desfavorables. Ahora, cuando supuestamente están bajando, pero comparado con 2015, que es un error estadístico, si lo queremos ver de esa manera, entonces los homicidios vuelven a ser, la contabilidad de los homicidios entonces sí vuelve a ser fundamental, ¿no? Y básicamente los enfoques, desde quizás exceptuando los años de la tregua, han sido únicamente represivos, únicamente basados en la seguridad pública, y nunca se ha visto el problema, el enfoque de la reinserción, por ejemplo, o el enfoque de atacar directamente las cárceles como se debe, o incluso tratar de tener programas en los barrios controlados por pandillas, programas sociales de una forma más holística. Entonces, por supuesto que es un problema. Ok, quiero que escuchemos, antes de pasar contigo, Arnau, algo de lo que dijo para introducir una especie de subtema, ¿no? Que es los homicidios, o mejor dicho, los asesinatos de mujeres. Esto lo dijo el fiscal Douglas Meléndez. Escuchemos. Santa Ana, donde apareció el cadáver, y otro en la zona de San Salvador. Hemos compartimentado la investigación en dos. Ya saben los criminales, ¿verdad? Decir que hay algunas pistas, el criminal lo que hace es o borrar las pistas o se va del país, ¿verdad? Que es el caso que nos ha ocurrido, por ejemplo, en el hecho, en el homicidio de la agente Carla, ¿verdad? Estaba hablando de la todavía desaparecida agente Carla Ayala, que muchos presumen ya básicamente fallecida, ¿no? Y el asesinato de Carla Turcios, nuestra colega periodista, ¿no? Quiero citar aquí algo de lo que ha dicho nuestro colega del periódico digital El Faro, que también es uno de los que sigue, digámoslo así, en su sección Sala Negra, la violencia en nuestro país. Hablando de las mujeres, más que las cifras absolutas, dice que siguen la curva de violencia homicida en El Salvador. Roberto dice, juzgo más relevante la preocupante tendencia al alza del porcentaje de mujeres asesinadas respecto al total de homicidios que se cometen en el país. Antes había tuiteado lo siguiente: en 2013, 216 mujeres asesinadas, 8,6% del total. 2014, 269, 6,9% del total. 2015, 8,6%. 2016, 9,9% del total. 2017 se va para arriba, 11,9%. 2018, hasta el 31 de marzo, 11,8%, 111 mujeres asesinadas. Ustedes en el IDUCA, ¿cómo analizan esto y qué es lo que han valorado o evaluado?
En primer lugar, Carlos, creo que es importante señalar una de las menciones que hacía el fiscal general. Primera noticia, que el victimario del caso de Carla Ayala está fuera del país. No sabemos de dónde se saca esta información y cómo se sabe que está fuera del país. Y si se sabe esto, ¿por qué cuando estaba cruzando la frontera, verdad, no se tomó algún tipo de acción? Esto sería el primer punto, ¿no? Segundo punto, no podemos ver como algo simple o como algo aislado la muerte de una mujer. Porque en todos estos casos, ¿verdad?, más allá de si el porcentaje sube o baja, es una tendencia del machismo que todavía tenemos en la sociedad, ¿verdad?, y del trato que reciben. Y creo que es importante mencionar, y sobre todo esto se analiza cuando uno estudia la jurisprudencia, y es que pocas veces se tipifica como feminicidio, no porque no sea un feminicidio, sino por una mala investigación. Es decir, las horas posteriores al hecho son fundamentales para poder determinar si el hecho efectivamente responde a un homicidio agravado, homicidio simple, o hay unos elementos que tipifican y por tanto se aplica la ley especial y feminicidio, ¿no? Y esto, en parte, la Fiscalía tiene mucha responsabilidad, porque a veces asumimos situaciones o se asume trato hacia la mujer que es contrario a los derechos básicos, a los derechos humanos, y que muchas veces, como se asume naturalmente, no permite tipificar como feminicidio. Ahora, en el IDUCA, ¿cuántas denuncias de agresiones a las mujeres ustedes reciben? No tengo el dato exacto, lo que sí que te puedo decir es que en los últimos tiempos ha aumentado, lo cual no creemos que probablemente el porcentaje haya aumentado en comparación a otros años, sino es que probablemente algunas mujeres se han visto más empoderadas y por tanto han puesto de manifiesto este hecho. Ok, con eso ya nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos continuamos hablando de esto y qué es lo que nos dice la policía. Tenemos más de 100 días de que no sabemos mayor cosa, digámoslo así, de la desaparición de la agente Ayala. Ya volvemos. Bueno, retomamos el tema de la violencia contra la mujer, digamos, con estos casos emblemáticos como el de la desaparición de la agente Carla Ayala, aunque quiero leer unas cifras porque los vamos a tomar por emblemáticos y por conocidos. Sin embargo, no vamos a negar las cifras. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el ISDEMU, refleja un promedio anual de 14.000 denuncias de diferentes formas de abuso y maltrato contra la mujer puestas en la Fiscalía General de la República. Bueno, con ese dato, José Luis, te hago la pregunta puntual. Entonces, la policía en este momento por lo menos no nos ha dado a conocer qué es todo lo que saben. No sabemos si realmente ya saben dónde se encuentra el presunto autor de este crimen de desaparecimiento de Carla Ayala, o simplemente están siendo parte de una especie de encubrimiento. A ver, no creo que tengamos elementos para acusarles de encubrimiento en estos momentos. Evidentemente, como mínimo, lo que estamos asistiendo es a una muestra extraordinaria de ineficacia o de torpeza de la policía. Y yo sí creo que en general esta policía ha dado muchísimas razones para dudar de ella en términos de investigarse a sí misma en los últimos años, ¿no? Este caso yo creo que se puede convertir en el que defina la manera en la que la Policía Nacional Civil de este gobierno goza de impunidad en general y un grado de tolerancia a sus abusos y a su violencia y a sus actos criminales de una manera, yo creo que sí, ahí sí, sistemática. De nuevo, yo no me atrevo, a lo mejor Arnau, que tiene más información, se atreve a hablar de encubrimiento. Yo creo que evidentemente la responsabilidad de Howard Cotto sobre lo que ha pasado en esos meses es absoluta y no me parece que él esté dando la talla. Ok, Arnau, el IDUCA es parte de la querella en el caso de Carla Ayala. ¿Qué nos puedes decir? A pesar de que los abogados que representan al director de la Policía Nacional Civil habían pedido que no se aceptara la querella. Esto yo creo que es importante. Y es importante este matiz, Carlos, porque te voy a comentar algo. El día que nosotros íbamos a presentar la denuncia, el director del IDUCA, mi persona, tuvimos un encuentro con el director de la policía en un acto aparte, ¿verdad? No tenía ninguna relación con el caso. Y la informamos para que supiera pues que en la tarde se presentaría la querella. Y las palabras fueron que le parecía muy bien y que qué bueno que el IDUCA se mostrara aparte. Cuando pedimos el emplazamiento forzoso, porque
Por ley es así, es decir, hay un responsable civil subsidiario, es la corporación. La primera cosa que hacen es intentar sacarnos del caso, ¿verdad? Esto yo creo que es algo, cuanto al menos, alarmante. Si buscamos el lado positivo, aunque es muy difícil y no hay, pero del caso, yo creo que sería la oportunidad de oro por parte de la Policía Nacional Civil, en primer lugar, para demostrar que sí que tienen capacidad de investigar. Y en segundo lugar, para decir, aquí investigamos a todo el mundo. Hasta el momento se ha hecho como ha pasado en tantos casos en la historia. Nos hemos quedado agentes, tal vez alguno tenía el rango de cabo, no hay ningún oficial. ¿Y los oficiales que están en la fiesta? Porque habían oficiales en la fiesta. ¿Y cómo es posible que se estructura supuestamente un conjunto de acciones para que la persona no huya y al final lo consigue? Ahí no hay ninguna responsabilidad de ningún oficial. Por tanto, lamentablemente, y hasta la fecha, esto no se ha dado. Y nosotros sí que podríamos decir que existe encubrimiento. En el momento que el señor director de la Policía Nacional Civil, en unas manifestaciones públicas, sale diciendo, nosotros sabemos lo que ha pasado, pero no da ningún tipo de información extra, no comparece ante el juez a explicar qué está pasando. ¿Han pedido ustedes que él comparezca? Esto es algo que nosotros estamos valorando, efectivamente, y si el director de la Policía Nacional Civil no se muestra cooperador en la investigación y por tanto aporta todos aquellos datos que nos sirvan para esclarecer la verdad de los hechos, pues efectivamente nos veremos obligados a pedir que comparezca ante el juez y que cuente todo lo que sabe, porque aquella persona que tiene conocimiento de hechos delictivos y en lugar de ponerlo en conocimiento de las autoridades se los guarda, pues esto está tipificado en el Código Penal. Ahora, como explicaba, o como dio a entender el fiscal general, podemos entonces asumir que el autor de la desaparición está fuera del país. Para mí es la primera noticia y es una gran sorpresa, porque para afirmar que una persona está fuera del país es que se tiene conocimiento que salió del país. Y si se tenía conocimiento que salió del país, ¿quién virtió esta información? ¿Quién ayudó a esta persona, ¿no? Yo no podría afirmar esto. Estoy en el proceso judicial y con la información que está en el proceso judicial ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, bajo ningún supuesto podríamos afirmar que está fuera del país. Porque si el mismo día se da una alerta general a todo el país de que esta persona anda con un carro patrulla, ¿verdad? Y que supuestamente ha matado a una compañera suya, y por tanto se activa todo el país, se activa el 911, ¿cómo es posible que haya salido? Porque además recordemos algo, a las 4:30 de la madrugada regresa el GRP a dejar el carro patrulla. Supuestamente hay unos familiares que lo están esperando, salen con el carro y en el Árbol de la Paz, el GRP, grupo de élite de la policía, supuestamente las estrellas, digamos, en este tipo de operaciones, qué casualidad, detienen a los dos familiares, pero al agresor de Carla sale corriendo, cuando supuestamente estaba lleno de carros policiales. Si está fuera del país, ¿quién le ha ayudado a salir fuera del país? Ahora, Arnau, brevemente entonces, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado como querella, ¿cuál es la hipótesis que manejan ustedes del caso? Hay varias hipótesis y hay varias líneas investigativas. No sabemos, o en este momento, Carlos, yo no puedo afirmar cuál fue el motivo por el cual hubo esta agresión hacia la persona, hacia la integridad personal de Carla. Lo que sí que podemos decir es que esto probablemente no es un hecho aislado, o cuanto al menos los hechos posteriores a la agresión. Yo creo que hay pocas casualidades, y en casos de graves violaciones de derechos humanos, menos. Y por tanto creo que este caso no es una excepción a la regla general. Ok. Ahora, César, ustedes han investigado extensamente las acciones de la policía. ¿Cómo miras tú esto a la luz de lo que ustedes ya han encontrado y han publicado en sus reportes? Mira, pero no solo con las investigaciones previas, sino que las investigaciones particulares de este caso. Para mí es muy triste que la última vez que estuve acá, estuvimos hablando precisamente sobre el caso de Carla Ayala. Ha pasado muchísimo tiempo y no vemos ningún avance significativo, más allá de que quisieron quitar a la querella del proceso. Nos parece, y esto a raíz de declaraciones que hizo en su momento la fiscal encargada del caso,
que no ha habido, no sé si encubrimiento, pero la policía no ha querido colaborar de lleno, ni el GRP, pero ni la institución en completo, de lleno para investigar este caso. Hay cosas, cuando uno revisa el expediente, que dice cómo es posible que no se haya hecho nada. O sea, al día siguiente de la desaparición de Karla Ayala, todavía a la 1:30 de la tarde, el teléfono que ella tenía señal, ¿no? Porque se hizo llamadas. Vos podés pedir a las compañías telefónicas que te ayuden a geolocalizar ese teléfono, y no se hizo. Ahora, lo más ridículo en este caso, y es lo que decía bien Arnau, es que la policía tuvo al menos 3 ocasiones para detener a Juan José Castillo, de Indicativo Samurai, y no lo hizo. En uno de esos casos todavía fue más increíble, cuando al comandante de turno se le plantó a él delante diciéndole qué había pasado, y el comandante de turno en este momento estaba armado, tenía 2 armas, y la versión oficial de todo esto es que Samurai se deshizo de ellos dándole una pechada a ellos, a 3 oficiales que lo estaban esperando. Entonces, yo no sé sinceramente, y eso lo hablábamos en la reunión de Factum del lunes, si todas estas incongruencias en este caso es porque la policía quiere tapar esto, o si dentro del GRP hay una cultura totalmente retorcida, que es probable, de compañerismo raro y de protección, sabiendo de antemano que se había cometido un crimen, lo cual lo vuelve todavía más grave. Y esto pasó en el caso que denunció, por ejemplo, el Faro, en el caso de San Blas, donde todos se taparon. Pero entonces quiere decir que la policía ha sido incapaz de luchar con un ente tan grande y poderoso como el GRP. No es posible, no ha sido capaz de investigarlo. Y eso, a estas alturas del partido, es bien grave. Entonces, llevamos 120 días, no recuerdo exactamente cuántos días llevamos desde la desaparición de Karla. Y cada vez que se le pide alguna explicación a la gente de la policía, dan largas y no dan nada congruente. Y después se nos pide creer en una institución cuando se ha cometido el crimen de Karla Turcios, y lo único que podemos pensar es que arriba tiene el caso de Karla Ayala. El caso de Karla Ayala siempre va a estar y va a servir de parámetro para ver cómo se investiga este caso, el caso de Karla Turcios. Y en este caso de Karla Turcios ha salido incluso hasta el presidente de la República, el nuevo secretario de Comunicaciones, a decir que van a dar toda su colaboración y todo, cuando tienen a una agente de la policía, probablemente fallecida, que a nadie parece importarle, que el gobierno con sus acciones parecería que intenta tapar y desviar la atención. Es tremendo esto lo que está pasando. Listo, con ese ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de ese bono que se le dio a los empleados y algunos diputados que van de salida ya en la Asamblea. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Voy a leer un par de comentarios que nos dejaron algunos televidentes en nuestro Twitter. Nos escribe una persona, nos dice: mentiras, el bono es para todos, no quieran darnos a tol con el dedo, qué mal que los han reelegido. El señor Fidel Monti nos escribe lo siguiente: ahora que Arena tiene el control de la Asamblea, debería mostrar consistencia con lo que han dicho sobre austeridad y eliminar esos bonos para los diputados. José Luis, una vez más, esto es algo que no le cuadra a la gente. La mayoría de gente aquí sobrevive con $300 o menos, y ven en los diputados a personas que deberían dar el ejemplo, aparte de que obviamente $4,000 para muchísima gente tal vez va a ser un sueldo que en su vida lo van a ver. Es que hay muchas razones por las que todo esto es indignante. Por un lado está toda la red de privilegios que rodea a la Asamblea Legislativa, asignados en muchos casos a personas que, según su declaración de probidad, son millonarios. Es decir, estamos hablando de unos niveles de privilegio que exceden además los que tiene cualquier trabajador público. Estábamos hablando antes de la policía, con todos los cuestionamientos que podemos hacer a las fuerzas de seguridad del país, que son muchísimos. Lo cierto es que en la mayoría de casos operan también con una falta de recursos sangrante, o sea, horrible para el desafío al que se enfrentan los agentes, sobre todo los agentes básicos, del nivel básico. Y estamos hablando de que personas que en general tienen un perfil de ingreso y un perfil de patrimonio que les coloca en la mayor élite económica del país,
operan y trabajan con un marco de privilegios evidentemente innecesario, que incluye además un desprecio absoluto por los servicios públicos que ellos mismos son responsables de legislar, ¿no? Es decir, salud pública, seguridad social pública, etc. Pero claro, si a esto además le aplicamos el hecho de que la cantidad de empleados que los diputados tienen en las asambleas, el grado de discrecionalidad que tienen en la contratación, etcétera, convierte sus equipos de trabajo prácticamente en redes de clientelismo, cuando no de financiamiento también de las operaciones del partido, porque muchos trabajadores de la Asamblea Legislativa dan un porcentaje de su salario al partido, lo que parece ser una entrega, digamos, altruista de financiamiento del partido, pero que en la práctica es dar un diezmo o un porcentaje de tu salario al partido que te contrata. Lo que tenemos es un sistema absolutamente perverso. Entonces, claro, que ahora mismo efectivamente escucháramos hace unos minutos a Rodrigo Ávila justificar que los pobres diputados van a quedar poco menos que en la calle y que necesitan un bono porque, no sé, porque quedan poco menos que desamparados, aparte de que es insultante, es como la guinda de un sistema que claramente es injusto, ¿no? Y que no se corresponde con el tipo de trabajo, con el nivel de exigencia y la falta de transparencia además que tienen la Asamblea Legislativa. Ok, César. Mira, a mí me pareció fue increíble las declaraciones del diputado Ávila, cuando él decía que es casi como un apostolado el que hacen los diputados, porque él decía, pobrecitos los diputados, algunos que no tienen los recursos como que él tiene, ¿no? Es casi como que habría que montarles alguna teletón para que después de que salgan de su periodo puedan seguir viviendo con normalidad. Pero, a ver, luego uno piensa en, él dice, después, en los últimos 10 años se ha hecho esto, como si, y este mismo argumento, como si algo que estuvo hecho mal, porque se ha hecho siempre, está bien que se haga. Y cuando tenía gente aquí que se muera de hambre, en 2015 fueron 29 diputados no reelectos que cobraron el bono. 29. Y efectivamente tiene razón el diputado, pero además decía cosas como, por ejemplo, en los últimos 10 años o en los últimos años, queriéndose poner como que ellos sí eran líderes de la transparencia, no hemos comprado vehículos en la Asamblea Legislativa, cuando eso no es cierto. En 2015 se compraron vehículos también en la Asamblea Legislativa. Decir, y juegan con que la gente tiene memoria corta y hacen esto. Es muy lamentable escuchar a gente que, incluso Rodrigo Ávila, según la publicación de Poderes del Faro, aparece con un patrimonio millonario, defendiendo unos cuantos miles de dólares para sus compañeros que se van. O sea, es ridículo, es vergonzoso que haya este tipo de cosas. Más cuando ha habido diputados que a la hora de criticar el bono que se da también en la Corte Suprema de Justicia son los primeros a estar adelante. Pero claro, cuando es criticar a la Corte Suprema de Justicia, ahí sí. Pero cuando es para aprobar cosas que son contrarias a la mayor parte de los salvadoreños, entonces se quedan callados y lo justifican de manera tan lamentable. Ok, tengo un minuto para ti, mi querido Arnau, para cerrar. Comparto lo que comentaba José Luis, lo que comentaba César. Yo creo que se tiene que hablar con los hechos, ¿no? De nada sirven grandes discursos. No debemos olvidar que un mal uso de fondos afecta a derechos básicos de la población, ¿verdad? Y por tanto, no estoy diciendo que esto sea corrupción, pero en los casos de corrupción tienen un pacto directo también con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y creo que efectivamente menos discursos moralistas y más actuaciones pensadas única y exclusivamente en favor de los ciudadanos. Ok, como decía, nos vamos a quedar, no me resta más que agradecerles José Luis, Arnau y César que hayan estado esta noche aquí en 8 en punto. Vamos a irnos rápidamente hacia el otro lado del set, ahí está mi querido Cristian Villalta de El Gráfico TV. ¿Cómo está mi querido Cristian? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tus colegas, sobre los cuales, por el cariño que les tengo, no emitiré ningún comentario en público. Les mando un abrazo. ¿Qué nos tienen para este día, mi querido Cristian? Hubo fútbol, tenemos casi completa la jornada 20 del torneo, solo faltan 13 partidos para saber quiénes acceden a la siguiente ronda del clausura, así es que hablaremos sobre eso con el estilo de debate puro, duro y algo marrullero que queremos instalar en El Gráfico TV, mi estimado Carlos. Ok, me imagino yo que el señor, vaya usted a saber, ya está listo por ahí, ¿eh? Aquí lo tenemos, ahorita le estamos dando ruibarbo para que él entre. Ok, bueno, me lo saludan. Bueno, ustedes amigos se quedan entonces con El Gráfico TV. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.